Muy buena. Vamos a ver hoy algunas cuestiones relevantes con respecto a la pregunta número uno de un posible examen de la PAU, ¿vale? Siempre, y aunque todavía nos faltan detalles, habrá cuestiones de carácter comparativo, lo cual indicaría, por una parte lo que indicaría sería el hecho de conocer el temario, pero más allá de soltar la información, lo que pretende es que puedas comparar y una comparación indica pues reflexión. Por lo tanto, es algo que tenemos que ir trabajando, ¿vale? Vamos a ver, nos dice la primera cuestión, explica brevemente las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, así como las causas que motivan dichos cambios, ¿vale? Es decir, hay que hablar de la economía, hay que hablar de la sociedad y las causas que motivan dichos cambios. Es decir, serían las tres cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Economía, por un lado, organización social, por otra, y las causas, ¿vale? Pues vamos allá. Vamos a ver qué nos dice de esto. Por un lado, en el Paleolítico, en cuanto a su economía, y nos vamos a centrar, por tanto, ya en lo que es la economía, concretamente en el Paleolítico, pues su economía es una economía depredadora, centrada, es decir, el hombre sobrevive mediante la caza, la pesca y la recolección. Es verdad que ya en el Paleolítico Superior, dado que es una etapa tan sumamente amplia, recordemos en la península ibérica desde 1,2 millones hasta aproximadamente el 10.000 o así, 8.000, depende un poco de la zona. En el Paleolítico Superior sí que vamos a ver algunas opciones, algunas cositas nuevas, como sería la aparición de la aguja, porque es una etapa ya de transición hacia este neolítico, y recordemos que en medio tenemos el epipaleolítico, que es como una especie de transición, dado que los cambios no son de un día para otro. Por lo tanto, economía depredadora basada en la caza, en la pesca, en la recolección, y con algunos cambios significativos a partir del paleolítico superior. ¿Cómo conocemos que esta economía es así? Pues lo conocemos principalmente mediante cuestiones como los yacimientos arqueológicos y concretamente mediante la industria lítica, dado que con la industria lítica pues conocemos las raederas, por ejemplo, que son para limpiar la piel, determinadas piezas de bifaces para la caza. Entonces, a través de esa industria lítica que encontramos por toda la península ibérica en distintos yacimientos, más destacado podría ser, por ejemplo, Atapuerca, pero también tenemos otros muchos por aquí, en Cueva de Nerja, en La Pileta, ¿vale? En distintos yacimientos de la península ibérica. Y nos vamos ahora a la economía neolítica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una constante comparación. ¿Cuáles serían las causas de estos cambios? Digamos que hay un cambio climático. Hay un cambio climático porque recordemos que tenemos que insistir en las causas que provoca un deshielo de los pluviales, es decir, de los cauces pluviales, de los ríos, y eso hace que la sociedad sociedad, animales y plantas, digamos, se queden condensadas en una zona que sería, en este caso, en el creciente fértil, en torno a los ríos Tigris y Éufrates, en Mesopotamia. Y allí el conocimiento entre ellos y la observación va a hacer que surjan la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, el neolítico tenemos como base, esas serían, digamos, las causas de por qué surge, pero además tendríamos como una actividad económica de carácter productora, es decir, productora es cuando se produce algo. En este caso, las principales actividades serían la agricultura, ¿vale? Y la ganadería. Pero además de esa agricultura y la ganadería, irán surgiendo poco a poco una serie de actividades auxiliares como serían la cerámica, la industria textil o el trueque. Esto se conoce pues gracias a los restos igual a la cultura material que encontramos en distintos yacimientos, como por ejemplo la cultura de las cuevas en la península ibérica, que es el neolítico inicial, entre el 5000 y aproximadamente el 3000, donde encontramos ya restos de estas actividades. También encontramos cerámica
cardial, ¿vale? Y también y posteriormente también en la cultura de Almería pues ya encontramos toda la amplia variedad de actividades y en la cultura de los sepulcros de fosa. Y ahora profundizaremos un poco más en estas zonas. La cultura de Almería, recordemos que está en Almería, Murcia aproximadamente, con poblados significativos como la Bastilla y la cultura de los campos de urna, principalmente en la zona de Cataluña. Vamos allá, pues eso serían las cuestiones principalmente económicas y con ello las damos por finalizadas más o menos. Vamos a la organización social. La organización social, ¿cómo es la organización social? Y vamos a comentar también ya aquí las causas que motivaron este cambio. Por un lado, es una sociedad nómada. Recordamos, es una sociedad que viaja buscando pues aquellos, igual que la caza y los animales viajan buscando pues los cauces pluviales o en el caso de las estaciones pues van buscando hacia la costa, las zonas donde se puede vivir mejor, pues los animales hacían eso y obviamente los seres humanos, los homínidos o ya el Homo sapiens sapiens hacía pues lo mismo, ¿vale? Es una sociedad además más igualitaria y esto se ve a través de la cultura material. No hay diferenciación, digamos, entre los enterramientos que encontramos de los cuerpos de uno y otro. Ese ajuar material, que recordemos, son esas cuestiones que se entierran con el difunto para acompañarlo. No hay una diferenciación en ese ajuar material. Además hay que tener en cuenta que es un ser gregario, es decir, que vive nace para vivir en agrupación. Y esto se ve, por ejemplo, en el Homo heidelbergensis, en la Grandolina, en Atapuerca, ese posible enterramiento que vemos con 32 individuos, ¿vale? También aumenta la reciprocidad, como podemos conocer, es decir, el interés por el otro, por la salud en este caso, como por ejemplo hay datos sobre el Homo georgicus, en el que se ha encontrado un cráneo desdentado de un anciano, por lo cual indica que tuvo que ser, digamos, alimentado por el resto, probablemente pues masticando la comida. Esto se estudia mediante la antropología. ¿Qué causa estos cambios? Pues un poco marcados los cambios económicos que hemos marcado anteriormente y el cambio de una sociedad nómada a una sociedad sedentaria y al origen de estos poblados va a requerir cierta organización. Es decir, que la sociedad se organice y ahí es donde va a surgir una jerarquización, es decir, va a haber pues poco a poco unas personas que van a tomar la voz cantante y que que acabarán tomando más relevancia hasta el punto de que serán los que principalmente tengan los modos de acceso digamos, a la alimentación, ¿vale? A la alimentación. Con respecto a eso, digamos que serían las causas de ese cambio. Por tanto, tenemos una sociedad jerarquizada y sedentaria, organizada ya entre poblados. En el caso del Neolítico en la península ibérica, la cultura de las cuevas es como una transición que aún se vive en abrigos rocosos. Sin embargo, la cultura de Almería y la cultura de los sepulcros de fosa ya muestran entidades a nivel de poblado, ¿vale? Luego, también con respecto a esta diferenciación social, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos principalmente mediante la cultura material, concretamente en las distintas necrópolis, donde vemos que hay estatus sociales diferentes gracias al ajuar funerario. Hay cuerpos que han sido enterrados con un ajuar funerario muy suntuoso frente a otros. Y también se observa especialmente en el megalitismo, especialmente en los dólmenes, donde podemos encontrar en algunos enterramientos, frente a otros, pues objetos de prestigio en algunas de las tumbas, mientras que en otras no hay esta diferenciación. Vale, pues esto sería la forma, digamos, que tendríamos de comparar, de explicar el conocimiento que tenemos del Paleolítico y el Neolítico en torno a lo que se nos ha pedido, que es la economía, la organización social y las causas. Pero si os dais cuenta, hemos hablado de economía en un lado, de economía en el otro, y enlazándolo con las causas,
e igual en la sociedad, en la organización social. ¿Qué va a diferenciar de lo que se hace tradicionalmente? Lo que tradicionalmente se hacemos es paleolítico. Y ahora, todo lo que sabes, lo sueltas, toda la información, sin sentido, sin relacionar, sin haber reflexionado. Entonces, lo que se pretende de aquí es un poquito de juicio crítico y esa reflexión. Y con esto, pues, hemos acabado este ejemplo de pregunta. Directamente en los siguientes casos, pues, iré un poquito más al lío. No me pararé tanto en explicar cuál será el procedimiento.